Estamos de nuevo en una otra clase. Esta clase se llama ecuación de la recta. Espero que sigan bien y que nuestro método les ayude. Bueno, vamos al tema. Si tenemos una recta paralela al eje Y, y tenemos sobre esta recta el punto de corte de la recta con el eje X, ese punto tiene unas coordenadas, en este caso 3,50. Si cambiamos la posición de la recta, por ejemplo, acá cambio la posición de la recta, va a cambiar las coordenadas del punto. Pero una vez que tengo la recta ubicada, si nosotros movemos los puntos, cualquier punto que tomemos sobre la recta, va a ver que la abscisa, que en este caso es 4, no cambia. Siempre tengo en todos los puntos de la recta, tengo abscisa 4. Por lo tanto, la condición que cumplen todos los puntos de esta recta es tener abscisa 4 o ser igual x igual a h, lo que llamábamos h. En este caso, el h es igual a 4. Esta recta la ecuación es x igual a 4. Si cambiamos el valor de h, por ejemplo 2,3, x igual a 2,3. Todos los puntos de la recta entonces cumplen esa condición de que su abscisa es igual al valor de h. Voy a poner, me gustan más los números enteros. Y entonces no hay ningún otro punto del plano que cumpla con esta condición. Solamente los que están sobre la recta x igual a 1. Bueno, en este caso cumplen una condición. Lo mismo pasa si ahora la recta, en vez de ser horizontal, es vertical. Tenemos una recta vertical. Ahora ya vamos a tener distintas posiciones de la recta. Le vamos a llamar K y podemos ir variando la posición de ese punto de esa recta, y la recta va a cortar al eje de las X, al eje de las Y, en un punto de ordenada 0 para las X y K para las Y. Y cualquier punto, el punto acá, entonces es 0,33. Y cualquier punto que yo tome sobre esa recta va a tener la ordenada 3,3. Vamos a poner también número entero. 4. Pero ven que pueden tomar cualquier valor, pero porque son más lindos pongo los números 4. Entonces cualquier punto acá, la abscisa cambia, pero la ordenada no, siempre es 4. Entonces, ¿qué condición cumplen los puntos que están sobre esta recta? Los puntos que están sobre esta recta tienen, en este caso, y igual a 4. Si yo cambio el valor, si pongo, por ejemplo, 0,7,
y igual a 0,7. O sea, la ecuación de la recta es igual I igual a K, donde K es el punto de corte, la ordenada del punto de corte con el eje X, 0, 0, 7. Poner otra vez 1, por ejemplo. Entonces acá la recta es I igual a 1. Veamos ahora una recta que pasa por el origen. Vamos a sacar las dos rectas estas. Una recta que pasa por el origen. Esta recta forma con el eje de las X un ángulo alfa. Y ese ángulo lo puedo ir variando y entonces era el ángulo de pendiente, cuya tangente me daba la pendiente de la recta. ¿Se acuerdan? Esto ya lo hemos visto. Entonces, tengo una recta que pasa por el origen. Entonces, ¿qué condiciones? Yo quiero saber qué condiciones cumplen los puntos que están sobre esa recta. Solamente los puntos que están sobre esa recta van a cumplir una determinada condición y el resto no. Y una vez que tengo una ecuación de una recta, solo una determinada cantidad de puntos la van a cumplir. Entonces, este punto tiene coordenadas X e Y, genéricas, X e Y. ¿Y qué condiciones cumplen el punto, las coordenadas X e Y de este punto? Que el valor de la ordenada dividido el valor de la abscisa me da la tangente del ángulo alfa. Así que todos estos puntos van a cumplir la condición que Y sobre X es igual a la tangente de alfa, independientemente de la posición del punto D. El ángulo alfa no cambia, así que siempre la ordenada dividido la abscisa me da la tangente del ángulo alfa. Incluso si el punto está ubicado aquí, me queda que la tangente Y sobre X, el valor de Y sobre X, me da la tangente de este ángulo, que es alfa más 180. Pero estos ángulos alfa y alfa más 180 difieren en 180 grados y en ese caso las tangentes de esos dos ángulos son iguales. Así que también cumple Y sobre X igual a la tangente de alfa. O sea que todos los puntos de esta recta cumplen la misma condición. Y sobre X es igual a tangente de alfa. Si despejamos de ahí, nos queda que Y es igual a tangente de alfa por X. Pero ya sabíamos que tangente de alfa era la pendiente. Entonces a eso le llamábamos M. Reemplazando tangente de alfa por M, nos queda la ecuación de la recta que pasa por el origen, donde M es la pendiente y cada vez que cambiamos el ángulo nos va a cambiar el valor de M. En este caso, por ejemplo, tenemos,
Vamos a poner de 45 grados, entonces nos quedaría... Bueno, no puedo ubicar. Bueno, si fuera 45, acá tendríamos la recta igual a x, donde m vale 1. Como no consigo poner, ahí está, igual a 1 por x, m vale 1. Veamos ahora, entonces, todos los puntos de esta recta, cualquier punto de esta recta, va a cumplir esta ecuación. Y únicamente esos puntos. Cualquier otro punto del plano no va a cumplir esa condición. Y dada la ecuación, va a haber siempre una recta que está formada por los puntos que cumplen esa condición. Vamos a ver ahora qué pasa si la recta no pasa por el origen. El caso más general de una recta que no pasa por el origen ni es paralela a ninguno de los ejes. Y entonces queremos encontrar, como siempre, la condición que cumple un punto que pertenece a ella. Entonces, acá en el sistema tenemos las coordenadas x e y y una coordenada genérica. Pero, ¿cómo hacemos para encontrar la condición? Como ya vimos, sabemos cómo hacer si pasa por el origen. Entonces, podemos pensar que podemos trasladar el sistema primitivo a otro nuevo sistema de ejes donde la recta pase por el origen. O sea que podríamos trasladar al punto de corte de la recta, que es el punto que llamé O' de coordenadas 0b. O sea que esta distancia del origen a este punto es el valor de b. Ese valor le llamé b. Entonces vamos a trasladar el sistema primitivo a otro sistema donde el origen sea este punto. Lo único que tengo que hacer es trasladar el eje X y dejar el eje Y donde está. Entonces, en nuestro sistema X', Y', donde Y' e Y coincide, el Y' coincide con el primitivo, la recta pasa por el origen. Entonces, por eso hice esto, porque yo ya sé cómo encontrar la condición de un punto que pertenece a una recta que pasa por el origen. Entonces, aplicamos lo de recién. En este nuevo sistema, ahora voy a tener esta distancia, va a ser X', y esta distancia va a ser Y'. Entonces, los puntos, voy a encontrar qué condiciones cumplen las coordenadas X', Y'. El ángulo que forma la recta con el eje primitivo es el mismo ángulo que forma la recta con el nuevo eje trasladado X', porque son ejes paralelos que está cortada por una transversal. Por lo tanto, esos dos ángulos los hemos llamado alfa. Son iguales. Entonces ahora vamos a ver solamente, nos vamos a quedar con el nuevo sistema. En este nuevo sistema, por lo que vimos recién, sabemos que las coordenadas X', Y' cumplen la condición de que el cociente entre Y' y X' es igual a la tangente de alfa. Pero esta es la condición que cumple en el sistema trasladado. Pero lo que yo quiero encontrar es la condición que cumplen
las coordenadas, las X, Y en el sistema primitivo. Entonces, hacemos un cambio de variables. ¿Se acuerda a qué relación había entre X' y X y entre Y' e Y? Voy a escribir ahora entonces las relaciones que hay entre las coordenadas primitivas y las nuevas coordenadas. Este es el valor de X y todo este segmento es el valor de Y. X y X' coinciden porque esta distancia es la misma que esta, pero Y e Y' no coinciden. ¿Quién es Y'? Y' es Y al que tengo que sacarle este segmento, que es la ordenada del punto O', que antes nosotros llamamos H y K. En este caso, el H vale 0 y el K vale 2. Entonces, podemos poner aquí Y', que es este segmento en negro, es Y menos K. Y X' es X menos H. ¿Quién era K y H? HK era las coordenadas del origen. En este caso, H vale 0 y K vale B. Entonces, vamos a escribir en la fórmula anterior, vamos a reemplazar por las equivalencias. Y nos queda Y menos K sobre X menos H es igual a tangente de alfa. Y vamos a reemplazar quién es K y quién es H. Como dijimos, HK eran las coordenadas del origen. Entonces, Y menos B, B entonces K vale B y H vale 0. Ahora sí, despejamos Y de esta ecuación y nos queda que Y menos B es igual a la tangente de alfa por X nomás, porque X menos 0 me da X. Y finalmente nos queda que Y es igual a mx más b. Esta entonces es la ecuación de una recta que está ubicada en cualquier posición. Es decir, es la ecuación de una recta que corta al eje Y en el punto 0b y cuya inclinación es el ángulo alfa, el ángulo que forma con el eje positivo de las X. Por ejemplo, si en este caso, con este valor de ángulo alfa 36 grados y K igual a 2, nos queda la ecuación de la recta esta, el punto D de la recta R cumple con esta condición. Entonces, las variables X e Y, acá faltaría el Y, X e Y, son las coordenadas de un punto cualquiera de la recta. Cualquier punto, tomamos X y Y, son las coordenadas de un punto cualquiera de la recta. Y toda ecuación de esta forma tiene como gráfica una recta que corta al eje de la Y a una distancia b del origen y forma un ángulo alfa con el eje positivo de las X. Estos números m y b se denominan parámetros. M es el parámetro de dirección porque es el que me modifica la dirección de la recta, y B, parámetro de posición, porque es el que modifica la posición. Pues tiene la misma dirección, pero en distintos lugares. Veamos ahora ecuación general de la recta.
Recién vimos en que la ecuación de una recta tenía la forma igual a mx más b. Si acá nosotros igualamos, pasamos todo a un miembro y que nos quede igual a 0, la ecuación nos queda de esta forma. Resto ambos miembros y entonces queda mx menos y más b igual a 0. Esta ecuación es de esta forma, que se llama ecuación general de primer grado en x e y. Vamos a ver qué pasa con los valores de a, b y c. Si puede tomar cualquier valor. Vamos a ir al gráfico y vamos a escribir entonces la ecuación. Vamos a poner los deslizadores a, b y c y vamos a escribir la ecuación de la recta. Tenemos una recta. Vamos a analizar qué pasa con los coeficientes. Si siempre se pueden hacer ceros, si algunas veces. Veamos este caso. Si en el texto A todos son ceros, o A, vamos a poner A y B, A0 y B0. No me quedó ninguna recta. Porque, ¿qué pasó acá? Si A y B son 0, ¿qué me queda? Una ecuación que sería verdadera en el caso que C sea 0 también. Pero si no, me queda una ecuación que es falsa, que no tiene solución, porque si C, como en este caso, es 1,3, no tiene ningún sentido. Entonces, para que esta ecuación sea la ecuación de una recta, tiene que cumplirse que A, B y C sean constantes que no dependan de X y además B y C no sean nulas simultáneamente, no sean nulas los dos a la vez. Si una sola es nula, voy a tener la ecuación. Tiene que cumplirse esta condición. De lo contrario, no es la ecuación de una recta. Son constantes que no dependen ni de X ni de Y, y A y B no son nulas simultáneamente. A la ecuación que habíamos encontrado primeramente, a esta se la llama ecuación explícita de la recta. Y a esta ecuación general de la recta, pero con esta condición. A y B no son, pues si no dijimos, no es una recta. A, B y C son constantes y A y B no son nulas simultáneamente. Entonces esas son las condiciones. Pero vamos a ver qué pasa con las otras posibilidades que tenemos. Sí vamos a tener una recta, pero vamos a ver qué tipo de recta vamos a tener. En el caso de que B sea 0 y C sea 0 y A distinto de 0, esta es una posibilidad, digamos las posibilidades que tenemos. ¿Qué me queda? B y C es 0, o sea que me queda que AX es igual a 0. O, dividiendo todo por A, porque como A es distinto de 0, puedo dividir, me queda X igual a 0. ¿Y qué es esto? Pongamos A distinto de 0, por ejemplo, 2, B0 y C0. B y 0 y C0 me queda la ecuación del eje Y. Acá en el eje Y, todas las abscisas valen 0. Y esto es lo que dice acá.
X vale 0. ¿Qué me está diciendo? Que en todos los puntos de la recta la abscisa tiene que valer 0. ¿Y quién cumple esa condición? El eje Y. Veamos ahora A es 0, C es 0 y B es distinto de 0. A y B dijimos no pueden ser simultáneamente 0. Entonces me queda A0 y C0. ¿Qué me queda? BI igual a 0. Dividiendo todo por B, porque sabemos que es distinto de 0. Entonces nos queda I igual a 0. ¿Qué va a hacer eso? B distinto de 0, pero A es 0. I igual a 0, ¿qué quiere decir? Que me está diciendo que tienen que cumplir los puntos. Todas las ordenadas deben ser 0. ¿Quién cumple esa condición? Cualquier punto acá me queda ordenada 0. ¿Sí? Bueno, esto en el caso que dos sean 0. Veamos qué pasa si uno solo es 0. Por ejemplo, que A nomás sea 0. Entonces, si A es 0, ¿cómo me queda la ecuación? BI más C igual a 0. Despejando I, me queda que I es igual a menos C sobre B. ¿Y qué es esto? A igual a 0, B y C distinto de 0. ¿Qué queda? Una recta paralela al eje X, porque nos da B y C distinto de 0, me da un número, y entonces me queda Y igual a un número distinto de 0. Entonces me queda una recta que es paralela al eje Y. Ya se van imaginando qué pasa con B igual a 0. B igual a 0, solo B igual a 0. Entonces, este término es 0, me queda que AX más C igual a 0. Despejando, X es igual a menos C sobre A. Entonces B igual a 0 y A y B distinto de 0. El cociente me da un número distinto de 0, que entonces voy a tener X igual a un número, y esto era una recta paralela al eje Y. ¿Qué nos falta? Nos falta que C sea 0. Solo C sea 0. Acá analizamos que 2 sean 0. Las 3 simultáneamente 0 no tienen ningún sentido. Y 2 ceros pueden ser solamente B con C y A con C, pues dijimos que A y B no pueden ser 0 solamente. Y ahora que 1 sea 0. Entonces acá nos queda AX más BI igual a 0. Y despejando la I, nos queda que es la ecuación de una recta que pasa por el origen, donde la pendiente de esta recta es menos A sobre B. Hasta ahora vimos que si 2 eran 0 o si 1 era 0. ¿Qué pasa si ninguno es 0? Todos los valores, nos queda la ecuación de una recta que no pasa por el origen ni es paralela a ninguno de los ejes. Y en ese caso, la recta corta a los dos ejes, en el punto E acá y en el punto F acá. Veamos ahora cómo pasamos de una forma de ecuación a la otra. Por ejemplo, tenemos la ecuación explícita. Para pasar a la forma general, ¿qué hacemos? Restamos a ambos miembros y nos queda entonces igual a 0, y ahí nos queda la forma general de la recta.
tiene que quedar igualada a 0. Donde A vale M, B vale menos 1 y C vale B. Y veamos ahora al revés, para pasar de la ecuación general de esta forma a la forma explícita. De acá, entonces de acá hay que despejar la y. Despejando la y, entonces nos queda que y es igual a menos a sobre b por x menos c sobre b, donde menos a sobre b es la pendiente y menos c sobre b es la ordenada al origen. Entonces, para pasar de la forma general a la explícita, debemos despejar la y. Y para pasar de la explícita a la general, debemos pasar todo a un miembro e igualar a 0. Veamos ahora otra forma de escritura de la recta. Entonces, si ninguno de los coeficientes a, b y c vale 0, tenemos una recta que corta a los ejes, a ambos ejes. No importa. Va a tener una posición presente, pero va a cortar a los ejes en un punto a cada eje. Entonces, volvemos a la posición. Bueno, tenemos entonces que corta a los ejes X en el punto P y al eje Y en el punto Q. Si llamo a la distancia del segmento OP, esta medida desde el origen a P, OP, y llamo B a la medida del segmento OQ, vamos a ver qué pasa. Entonces, como esta medida es A, las coordenadas del punto P son A0. El punto P está sobre el eje de las X. Y a una distancia A del origen. Y el punto Q tiene coordenadas 0B. Como esos dos puntos son puntos de la recta, dijimos que deben verificar la recta. Entonces, cuando reemplazo esos valores, deben verificar la recta. Me queda reemplazo por las coordenadas del punto P. Entonces, X vale A e Y vale 0. Despejando de ahí el valor de A, me queda esta expresión. A igual a menos C sobre A. El punto Q también es un punto de la recta, por lo tanto, también la verifica. Y despejando B, tenemos esta expresión, que B es igual a menos C sobre B. Ahora, si a la ecuación general la divido todo por menos C, divido ambos miembros por menos C, acá no está dividido porque es 0, y me queda 0. Pero sí, se ha dividido también por menos C. Y despejando ahí, escribiendo de otra manera, reescribiendo de esta manera, X como sobre este denominador, menos C sobre A, e Y sobre menos C sobre B, y acá C sobre menos C me queda menos 1, que sumando ambos miembros me queda igual a 1. Pero si se fijan, este menos C sobre A, menos C sobre A es A, y este menos C sobre B es lo que llamamos B. Entonces podemos escribir de esta manera. Y esta es la ecuación segmentaria de la recta, donde A es la distancia del segmento del origen
a donde corta en el eje X. Y el B es la distancia del origen a donde corta en el eje Y. Por lo tanto, estas se llaman distancias al origen, o más precisamente, esta es la abscisa al origen y esta es la ordenada al origen. Y en el caso de que quisiéramos saber cuánto es la pendiente, debemos pasarla a la forma explícita despejando la Y. Y nos queda. Entonces despejando nos queda Y, despejando Y, nos queda menos B sobre A por X más B. O sea que la pendiente o el coeficiente angular es menos B sobre A. Fíjense que acá A y B son dos valores positivos, por lo tanto me queda una pendiente negativa. Si uno de los dos fuera negativo, por ejemplo el A, el A negativo, vamos a poner menos 3, está ahí. Bueno, si el A es negativo, si esta distancia esta es menos 2, y esta vamos a pasar por 3, la pendiente de esta recta es positiva, ¿y qué va a ser igual? Me queda positiva, donde B es 3, menos 3 sobre menos 2. Me queda pendiente positiva 3 medios X más 3 sería la ecuación de esta recta. ¿Qué ventaja tiene esta escritura? Por ejemplo, si tenemos la ecuación dada en forma paramétrica o segmentaria, es muy fácil hacer la gráfica, porque ¿qué me indica el 5? El 5 es donde corta al eje de las X, así que acá va a pasar por 5. Y este 3 me indica dónde corta al eje de la Y. O sea que ahí ya directamente con la escritura me están indicando dos puntos de la recta y entonces la puedo graficar rápidamente marcando esos dos puntos. Pero esta ecuación me permite representar todas las rectas. No, solamente las rectas que no pasan por el origen ni son paralelas a ninguno de los ejes. Porque no puede, entonces, porque si no, si pasa por el origen, el segmento A y B serían 0 y estaría dividiendo por 0, cosa que está prohibido. Y si fuera paralela a uno de los ejes, uno de los segmentos sería infinito. Entonces esta solamente me sirve para representar rectas que cortan a los dos ejes. Y, o sea, sería cuando la ecuación general de la recta, todos los coeficientes A, B y C son distintos de 0. Bueno, y hasta acá los temas de esta clase. Vamos ahora a practicar un poco con los ejercicios. Hasta la próxima.